Asimismo, agradecemos el apoyo de la coordinación académica de la maestra Sonia Díaz. El espacio es de nuestro conferencista. Tiene una maestría en docencia universitaria, es docente universitario y su maestría tiene orientación en estrategias de aprendizaje. Cuenta con posgrados en sistemas de información geográfica y base de datos. Dejamos con ustedes la conferencia de Microsoft Excel Básico 1 con el conferencista Alex Rosales. Bienvenido. Ingeniero Rosales, por favor, si conecta su micrófono para que le podamos escuchar. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿ahora sí? Ingeniero, ahorita sí le escuchamos. Gracias. Ok, gracias, disculpen. Buenas tardes nuevamente. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de estar reunidos y esta oportunidad a través de este medio tecnológico, ¿verdad? Pero es muy bueno tener este tipo de herramientas. Agradecemos también, ¿verdad?, al ingeniero Carlos Augusto Vargas Gálvez, director del Centro Universitario de Zacapa, por su amplio esmero en organizar todo este tipo de eventos. A la maestra Sonia Villatoro, directora del Departamento de Estudios de Posgrado de UNSAC, quien nos está facilitando todo este tipo de herramientas para poder llegar a ustedes, ¿verdad? Y poder aportar un poquito de nuestros conocimientos, ¿verdad? Y en esta época difícil que estamos viviendo, poder ampliar nuestro conocimiento. Asimismo, agradezco a la licenciada Janet Vázquez, ¿verdad? También por haberme facilitado impartir este curso, taller, ¿verdad? Quien ella es la coordinadora de su programa de extensión, ¿verdad? Ya como lo dijeron, mi nombre es Cristian Rosales. En esta tarde maravillosa que el Señor nos regala, pues vamos a tratar de ampliar un poquito nuestros conocimientos sobre lo que es el manejo básico de lo que es el software Microsoft Excel de Office, ¿verdad? Como bien sabemos nosotros, ¿verdad? Que ocupar el conocimiento, ¿verdad? No nos quita, sino que al contrario nos abre las puertas aún más de lo que nosotros ya podemos saber, y como bien dice el dicho, ¿verdad? Aprender más no nos ocupa espacio, ¿verdad? Entonces esperamos que esto sea de su utilidad, ¿verdad? Y como les decía al inicio, pues va a ser algo básico, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros nos topamos con cositas pequeñas que no podemos resolver en Excel o en cualquier hoja de cálculo. Entiéndose que también tenemos lo que es Access, ¿verdad? Que es una base de datos muy buenas, y a los software un poquito más avanzados para analizar datos como el SPSS, ¿verdad? Y todo ese tipo de software. Pero en esta oportunidad, y para dar inicio a una serie de 3 módulos que vamos a tener, vamos a iniciar con lo que es el módulo de aprendizaje 1, que son los principios básicos de Microsoft Excel. Por si van teniendo dudas, yo no tengo inconveniente con que intervengan, ¿verdad?, a través de la licenciada Sonia Villatoro, quien me está manejando nuestro panel de control, para que me puedan ir haciendo las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Como bien sabemos, nosotros tenemos una serie como bien nosotros sabemos, ¿verdad? Tenemos una serie de ajustes en Microsoft Excel, ¿verdad? Donde lo que nosotros en primer término tenemos que saber dónde encontramos todas nuestras herramientas.
¿Sí? ¿Se logra ver la imagen? Perdón. Sí, ingeniero, sí se logra ver. Gracias. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Dependiendo las versiones de Office que nosotros tengamos, ¿verdad? O lo que nosotros vamos teniendo a nuestro alcance, nos vamos a topar como, por ejemplo, con esta. Con esta que estamos visualizando en este momento, ¿verdad? Ya son de los Office del 2014, 2015 en adelante. Por eso es que no nos vayamos a extrañar en determinado momento cuando estemos haciendo un ejercicio de que no nos aparece algún tipo de herramienta, alguna barra de ayuda, algún tipo de asistente de las funciones, etcétera. Como les decía al inicio, ¿verdad? Nosotros muchas veces creemos que para utilizar Excel, ¿verdad? O cualquier hoja de cálculo únicamente nos sirve para hacer operaciones básicas, ¿verdad? Pero esto, conforme vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que no es así. Esta herramienta de Excel es tan básica, ¿verdad? Que nos puede ayudar en todo el sentido de la palabra. No podemos hablar de única y exclusivamente de situaciones numéricas, sino que hablamos ya de datos alfanuméricos, ¿verdad? En donde combinado con una serie de elementos, nosotros podemos ir viendo y mostrando los resultados que tenemos. Y como les repito, muchas veces tenemos el concepto equivocado de que solamente nos sirve para trabajar datos numéricos y sin embargo no es así. Pero bueno, podemos encontrar una serie de barras, ¿verdad? Como les decía, vamos a ir haciendo cuestiones bien básicas desde el inicio, ¿verdad? Si pues alguien ya las conoce, les pedimos un poquito de paciencia para que todos tengamos el mismo ritmo, ¿verdad? Entonces, aquí en la parte superior izquierda está nuestra barra de inicio, como les decía, ¿verdad? Dependiendo de la versión y qué Office nosotros tengamos, nos va a aparecer de esta forma. También nuestra barra de menús, ¿verdad? Al igual que cualquier programa de Office que nosotros tengamos, ¿verdad? Pues encontramos inicio, insertar, diseño de la página, fórmulas, etc. ¿Sí? Algo muy importante aquí, que se da muchas veces cuando estamos iniciando a utilizar este tipo de programas, es que nos preguntamos dónde podemos observar el nombre del documento o cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden ver aquí en la parte central de nuestra imagen, dice libro 1. En esta imagen, pues, no se le ha colocado ningún tipo de nombre y automáticamente cuando nosotros abrimos Excel, nos aparece como libro número 1. En la parte superior derecha, pues ya tenemos los iconos de maximizar o minimizar la pantalla, de hacerla más pequeña, ¿sí? Y también la parte de poder cerrar, ¿verdad? La parte de poder cerrar el libro que en ese momento lo tengamos abierto, ¿verdad? En la parte ya un poco más abajo del lado izquierdo, ¿verdad? Aquí donde podemos observar que dice aún, ahí siempre nos va a indicar en qué celda nosotros estamos ubicados, ¿verdad? Por eso es que aquí aparece el aún, pues indicaría que nosotros o nuestro cursor en este momento en Excel estaría ubicado en el primer cuadrito activo de esta pantalla. Algo muy importante también en esta situación es el asistente para las funciones, el famoso FDX, ¿verdad? En ese FDX se van mostrando todas las funciones u operaciones que nosotros estamos realizando. Ahí sí que va desde las operaciones básicas de las matemáticas hasta las combinaciones, permutaciones, intercalar datos, sumas, restas, como les decía, todo aquí lo vamos a ir viendo en el FDX. En toda esta parte de acá es que están las barras de las herramientas, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante, pues vamos a encontrar todo lo que es como darle la forma, por así decirlo, a nuestro documento. Si queremos combinar celdas, si queremos alinearlo a la derecha, centrado, a la izquierda. Ya hay unos Office más actualizados que ya nos permiten justificar también qué tipo de letra, etcétera, ¿verdad? Todo esto es la parte de las barras de herramientas, ¿verdad? Que nos ayudan a darle forma
¿verdad? Y un poco de estética a nuestros documentos. También se indica lo que es la parte de pegar, cortar, copiar formato, tipo de letra, tamaño, si queremos sombrear celdas, cambiar el tipo y color de la letra, combinar celdas, etcétera, ¿verdad? Y pues en esta parte de acá también podemos observar en la barra de herramientas donde ya nosotros vamos a colocar el tipo de datos que vamos a trabajar, ¿verdad? Si vamos a trabajar con un tipo general, con un tipo moneda, si vamos a trabajar datos numéricos propiamente contables, que vamos a trabajar alguna moneda, con más decimales, con menos decimales, si vamos a trabajar en porcentaje, etcétera, ¿verdad? También en la parte siempre de la barra de las herramientas están ya las funciones un poco más avanzadas, ¿verdad? De dar formatos condicionales, de insertar diagramas, autosuma, rellenar, borrar y todas las operaciones básicas que poco a poco vamos a ir aprendiendo en este curso básico de Microsoft Excel. Aquí, pues sobre nuestro lado izquierdo, ¿verdad? Podemos observar nosotros que tenemos la columna. Sí, es una columna realmente donde están los números correlativos desde el 1, ¿verdad? Hasta n, dependiendo, como les digo, la versión de Office que tengamos, así va a ser la cantidad de filas que nos permita, ¿verdad? Siempre va a ser de esta forma, a excepción cuando ya utilicemos filtros, ¿verdad? Porque muchas veces también cuando nosotros empezamos a utilizar filtros, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, está la fila 1, pero no está la 2, sino que se tira la 3. Y empezamos con algún tipo de situaciones cuando no hemos tenido, digamos, contacto directo con esto, ¿verdad? Pero es una forma sencilla que también nos va a apoyar el día de hoy, lo que es la realización de filtros y poder ver ustedes que es una herramienta muy útil, ¿verdad? Como les decía, esta es la columna donde están las filas, valga la redundancia, pero esto es de izquierda a derecha. En esta parte de aquí, donde tenemos las letras del alfabeto, ¿verdad? En toda esta parte de acá están lo que son las columnas, ¿verdad? Empieza con todo el alfabeto. Al llegar, cuando ya hacemos en la hoja de cálculo, nos vamos a dar cuenta de que al terminar en Z, en la columna Z, empieza la combinación de las columnas AB, AC, AD, y así sucesivamente se van combinando todas las letras del alfabeto una por una. Se están haciendo las combinaciones y permutaciones, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos todas las filas de las columnas, ¿sí? Aquí en el centro vamos a observar, ¿verdad? Que nos indica que estas son las celdas. En estos cuadritos pequeñitos, ¿verdad? Que estamos ubicados aquí, que si por ejemplo yo les digo en esta parte de aquí, en la fila 9 y la columna G, estaríamos hablando que en nuestra celda activa, en esta parte de aquí nos va a aparecer que estamos ubicados en la celda G9, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de estructura nosotros también la tenemos que ir conociendo, ¿verdad? Para cuando nosotros queramos hacer algún tipo de operaciones básicas, necesitamos saber qué celda, con qué celda vamos a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, a colocar algún exponente, ¿sí? Esas son las celdas. En esta parte ya inferior, ¿verdad? Tenemos lo que es la barra del desplazamiento horizontal, que nos permite movernos de izquierda a derecha en lo que es el documento en sí, ¿verdad? Dependiendo la amplitud del ancho prácticamente del archivo que vamos teniendo de las columnas, la barra de desplazamiento horizontal se va a ir haciendo más corta cada vez, dependiendo el ancho de nuestro documento, conforme lo vayamos engrandeciendo o reduciendo la cantidad de datos. Un poquito más a la derecha, un poquito más abajo, tenemos aquí lo que es prácticamente la barra de zoom o la escala con la cual nosotros queremos visualizar el tamaño de los datos que tenemos en nuestra pantalla. Esta herramienta pues es bastante básica, ¿sí? Y va a ir dependiendo de la saturación o de la cantidad de datos que nosotros vayamos teniendo, ¿verdad? Porque mientras más datos vayamos teniendo, se nos va a ir saturando la hoja de cálculo, ¿verdad? Y eso nos va a permitir ya sea engrandecer o minimizar el tamaño de los datos que nosotros lo queramos visualizar, ¿sí?
Esto es acá en la parte inferior derecha. Ahora vamos aquí a la parte del lado inferior izquierdo, ¿verdad? Donde nos indica agregar las hojas de cálculo. Vamos a ver en otra imagen en un momentito que es diferente a esta, donde nos aparece hoja 1, hoja 2 y hoja 3, ¿verdad? Y aquí está el símbolo más. Independientemente si tenemos 3 o 4 hojas, este icono que está aquí del símbolo más, pues prácticamente nos indica que nosotros queremos hacer una hoja de cálculo más dentro del mismo libro que estamos trabajando. ¿Sí? Es bien importante señalar, porque esta duda sí surge muchas veces. Decimos, si queremos trabajar el libro tal en la hoja tal, pero muchas veces confundimos lo que es la hoja con el libro de cálculo, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque nosotros podemos tener, por ejemplo, ¿qué les digo yo? 10 o 15 hojas de cálculo dentro de un mismo libro, dentro de un mismo archivo, ¿verdad? Todo ese tipo de situaciones son las que yo voy a estar pues tratando de orientarlos, ¿verdad? Como les decía al inicio, este es el primer módulo de 3 que vamos a desarrollar, ¿verdad? En el tiempo que tenemos permitido, ¿verdad? Para ir ampliando un poquito los conocimientos, ¿sí? Y aquí pues tenemos nuestra barra de estado, en donde nos indica que listo, ¿verdad? Que prácticamente pues nosotros estamos listos para poder empezar a operar nuestra hoja de cálculo. Como les decía, esta ya es una imagen de un Office, de un Microsoft Excel, de un Office más reciente. Vamos a cambiar de imagen, ¿sí? Aquí pues nosotros tenemos otro tipo de detalle, ¿sí? De detalle, pero prácticamente nosotros ya tenemos un poco más de situaciones bien específicas, ¿verdad? Siempre con un Office, con un Microsoft Excel un poco más avanzado, ¿sí? ¿Verdad? En esta situación, ¿verdad? En donde pues ya nos aparece siempre el cuadro de nombres o el nombre de la celda. Miren, coincidentemente, el ejemplo que colocábamos anteriormente, les dije G9, les prometo que no había verificado a detalle esta imagen y justo está G9, ¿verdad? El botón de seleccionar todo, porque también existe esta opción, ¿verdad? Que también la vamos a utilizar, donde a veces decimos cómo queremos seleccionar y no utilizar el arrastrado con el mouse, ¿verdad? Tenemos esa opción, nos indica dónde están los encabezados de las columnas, las barras de las fórmulas, que siempre sigue siendo el FDX, ¿sí? Las filas, las etiquetas que les hablaba, ¿verdad? Siempre la barra de etiqueta, la barra del estado, que siempre sigue apareciendo en la parte inferior que dice, listo, nuestra barra de desplazamiento, los iconos de la vista, dependiendo qué vista quiero utilizar yo, si es una vista de trabajo, una vista de impresión, un cuarto de hoja, etcétera, ¿verdad? En la imagen anterior no nos aparecía nuestra barra del desplazamiento vertical, ¿verdad? Que así como tenemos horizontal, tenemos vertical también que nos permite mover de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y siempre pues tenemos la pantalla del Zoom, ¿verdad? Como les digo, dependiendo mucho la versión de Microsoft Excel o de Office propiamente que nosotros tengamos, vamos a encontrar que podemos ver diferentes características, diferentes posiciones, diferentes colores, por así decirlo, de cómo están representados todas nuestras barras de herramientas en este fabuloso programa que es Microsoft Excel, ¿verdad? Entonces, esto es, digamos, como la pequeña introducción de todo este programa que nosotros queremos mostrar es el día de hoy, ¿sí? Para ver esta situación. Ok.
sigamos entonces. Yo, antes de que nos adentremos en lo que es a mostrar lo que es un archivo, ¿verdad? O un libro de Microsoft Excel propiamente, quiero platicarles unos 2, 3 minutos sobre la experiencia que yo he tenido en la utilización de este tipo de hojas de cálculo. Como les decía, llegué a darme cuenta o a descubrir, ¿verdad? Si lo podemos llamar de esta manera, de que no únicamente nos sirve para datos numéricos, sino que también para datos alfanuméricos. Esto quiere decir que también nos sirve para poder hacer gráficas, tablas dinámicas, vaciado de datos, propiamente con texto, ¿verdad? Es bien importante que nosotros sepamos ese tipo de situaciones porque a veces nos sentimos, digamos, amarrados, por así decirlo, decir, sí, pero es que Excel no lo podemos usar para hacer un vaciado de los nombres de las familias de la colonia, de los miembros de la comunidad o de nuestro barrio o de nuestro municipio, ¿verdad? Sí tenemos que tener bastante en cuenta esto, como les digo, parte de la experiencia que he tenido, ¿verdad? Me he dado cuenta que esta herramienta nos permite a nosotros hacer múltiples operaciones con todo el sistema alfanumérico, ¿verdad? Es bien increíble y pues leía en algún texto, en alguna oportunidad, de que nosotros a veces decimos, ¿cuánto sabemos usar Excel? Pues yo me considero en un término avanzado. Bueno, sí, veamos entonces cómo se hace tal situación. Y nos llegamos a topar, ¿verdad? Con que muchas veces o la mayoría de veces no utilizamos ni siquiera el 3, 4 o 5% de todo lo que nosotros podemos hacer con este software, ¿verdad? Con este programa. Entonces nosotros decimos, sí, este tiene para más. Nosotros nos podemos dar cuenta de que cada vez que nos vamos adentrando al Excel, podemos hacer una cosa, 2, 3, 4, y se vuelve un vicio. Yo siempre platico, ¿verdad?, con las personas que trabajamos de que esto es un vicio. Uno va queriendo más y más, como en cualquier situación, ¿verdad? Uno hace ejercicio un día, camina 1 kilómetro, al otro día ya puede caminar 1,5 kilómetros y así sucesivamente. El Microsoft Excel para mí ha sido exactamente lo mismo. A mí, ¿qué les digo yo? Hace 15 años me hablaban de las bases de datos. No comprendía que era una base de datos, aún ya estando en la universidad. Me hablaban de las tablas dinámicas. Yo me imaginaba, no sé, cualquier tipo de situaciones, menos datos plasmados en un programa con el cual me permitía a mí hacer resúmenes, hacer conteos, sumas, combinaciones, permutaciones, y que de esas tablas dinámicas yo poder extraer gráficos, ¿sí? Entonces, sí, como les digo, la experiencia que he tenido me ha llevado a darme cuenta de que sí es una herramienta bastante útil. Lógicamente, sin menospreciar otras como Access también, que es muy similar, muy parecida a Microsoft Excel, que también la utilizo solamente para hacer algunas cuestiones específicas, ¿verdad? Pero hay muchas, la verdad, pero lo que más todos tenemos a la mano, pues prácticamente todos tenemos algún Office, independientemente de la versión que tengamos, pero es una herramienta bastante útil en ese sentido, ¿verdad? Y máximo, pues, en el medio de educación superior donde nosotros nos movemos, que debemos de estar al día con todo este tipo de situaciones, con todo este tipo de herramientas, ¿verdad? En donde un vaciado de datos no nos puede demorar tanto tiempo la tabulación, el ordenamiento, el análisis y el despliegue de la información, ¿verdad? Que son los 4 o 5 principios de toda una base de datos, ¿verdad? Esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco también, pero sí debemos de saber nosotros esa situación. Cualquier tipo de captura de datos, ¿sí?, o toma de datos tiene todas esas 5 etapas. La primera de ellas, ¿sí?, es la captura o la toma de datos, que prácticamente eso es lo que nosotros hacemos en campo, por así decirlo, ¿verdad? Debemos de recordar, nosotros compañeros, si quieren eh, voy a colocar la pantalla. Si lo permiten.
Aquí estamos ahorita. Vamos a ver una hoja. La hoja, el libro de Excel. ¿Lo logramos ver? Sí, ingeniero. Gracias, licenciada. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos también que toda esta integración de datos, todo tiene que tener un orden, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para hacer un detalle, ¿sí? Que nos vamos a tomar unos 2 o 3 minutos para poder hacer esto. Todo trabajo, independientemente de cuál sea nuestra profesión o qué es lo que estemos realizando, tiene prácticamente dos fases. La primera de ellas pues, es la fase de campo, ¿sí? Que son las dos grandes fases, ¿verdad? No estoy diciendo que necesariamente tienen que ser esas, ¿sí? Y está lo que es la fase de gabinete. Voy a usar el programa para ir detallando esto, ¿sí? Para que le demos un poquito más de dinámico a esta situación. ¿Sí? Voy a agrandar esto acá. ¿Sí? Poco a poco les voy a explicar. ¿Sí? En nuestra fase de campo, pues lógicamente debemos incluir lo que es la captura. ¿Sí? La captura de datos es, digamos, la primer fase, ¿sí? De lo que nosotros queremos hacer de nuestros trabajos, como les digo, independientemente de las profesiones o a qué nos dediquemos, todo esto tiene dos fases, lo que es la fase de campo y lo que es la fase de gabinete. Pero es bien importante saber que previo a realizar esta fase de campo, ¿sí? Siempre existe la fase previa, en donde nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, la planificación, ¿sí? La logística, preparación de equipo, ¿verdad? Toda la fase previa de que nosotros tenemos que hacer. Pero para nuestros fines, ¿verdad? Como les decía, es en primer lugar la fase de campo, que es la captura de datos. Cuando nosotros ya tenemos toda la captura de datos, vamos a ir a lo que es la fase de gabinete, ¿sí? Ya en nuestra fase de gabinete tenemos lo siguiente, lo que es el vaciado de la información, ordenar la información, luego de haber ordenado la información, que nosotros ya tenemos celda, ya tenemos filas, columnas, nombres de las columnas, que es lo que va a enriquecer nuestro documento, venimos y empezamos a hacer lo que es el famoso análisis de la información. Aquí es donde nosotros empezamos a hacer filtros, a hacer todas las operaciones básicas, a empezar a jugar con los datos alfanuméricos que tenemos, ¿sí? Para ver de qué forma nosotros vamos a querer desplegar nuestros informes, nuestros gráficos, nuestras tablas dinámicas, los informes, reportes o resúmenes que nos han estado pidiendo, por ejemplo, ¿verdad? En esta parte donde nosotros agarramos todos los datos, y yo le llamo de esta forma, donde empezamos a jugar con los datos propiamente, ¿sí? Para empezar a sacar este tipo de datos, ¿verdad? Como les digo, pensando en una proyección de qué es lo que nosotros vamos a querer informar. Luego de haber analizado la información, entonces ya viene lo que es el procesamiento, ¿sí? Ya viene lo que es el proceso. Procesar la información. ¿A qué nos referimos con procesar la información? Es tomar los datos que ya analizamos, que ya visualizamos qué es lo que nosotros queremos hacer y empezamos a procesar. En Excel, ¿cómo lo podemos procesar? A través de un gráfico, ¿sí? Que nos vamos a dar cuenta de que gráficos existen múltiples, no solamente barras, no solamente los gráficos circulares o de pastel,
no solamente los gráficos lineales, no solamente los gráficos de dispersión. Va a depender mucho la información que nosotros tenemos o que nosotros queramos desplegar, ¿verdad? Nosotros siempre platicamos con nuestros estudiantes, por ejemplo, cuando pedimos algún tipo de documento, informe, trabajo, ¿verdad? Que cada situación o cada insumo que ellos están desplegando, que estamos desplegando, debemos de tomar el gráfico, el tipo de gráfico adecuado, ¿sí? Porque no necesariamente tenemos que utilizar las barras, que es lo, digamos, como lo más común que nosotros podemos encontrar, o los gráficos circulares, por así decirlo, ¿verdad? Entonces sí, tenemos que, al momento de estar procesando esta información, tenemos que determinar, bueno, esta información creo que es más factible leerla en un gráfico de líneas de tendencia, por ejemplo, si estamos queriendo hacer una proyección. Este gráfico creo que se va a ver de mejor forma si lo hago en barras. Este gráfico se va a ver mejor si lo hago en un tipo de áreas, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver acá, o dispersión, o también existe la opción de otros gráficos, ¿verdad? Que ya tiene algunas de superficie o algunas modelaciones matemáticas de otras sistemas que, como les digo, dependiendo el tipo de datos o dependiendo cómo querramos presentar, ¿sí? Porque también podemos hacer los famosos box plots, ¿verdad? En este tipo de situaciones para poder visualizar y sobre todo saber interpretar la información. Entonces, luego de procesar la información está la última parte, ¿verdad? Que sería lo que es el despliegue. El despliegue de la información prácticamente es el último paso, ¿sí? Es el último paso de toda esta situación. ¿Por qué lo podemos llamar así? El despliegue de la información es decir, el gráfico final, la tabla dinámica final, la impresión del documento, ¿verdad? A toda la información que ya ha sido analizada, procesada, ordenada, la parte final, en lo particular, pues yo le denomino el despliegue de la información. Una característica bien importante que debemos de tomar en cuenta aquí, compañeros, es que independientemente de cómo esté nuestro despliegue, si es digital o es impreso, ¿sí? Debe ser entendible. Que cualquier persona que tome ese despliegue esté como en la facilidad de poder interpretarlo, aunque no tenga conocimiento específico del tema. Como un mapa, por ejemplo, como los mapas que publica el INGUAT, ¿sí? Muchos pues no podremos saber de cartografía ni tener amplios conocimientos de geografía, pero con los iconos, con las representaciones gráficas que presentan esos mapas o croquis, porque más bien son croquis de orientación, uno dice, bueno, lo que está pintado de amarillo son las tiendas de conveniencia, lo que está pintado de celeste son los parques acuáticos, etc. Entonces, en el despliegue de la información nosotros debemos estar bien seguros, ¿verdad?, de que va a ser manejable e interpretable por cualquier persona que quiera tener acceso a todo este tipo de información, ¿sí? No quería avanzar en nuestra charla del día de hoy, ¿verdad?, sin hacer como comentarles esta situación, porque esto sí yo lo manejo de esa manera, porque sí siempre me gusta, como les digo, tener mi base de datos, ordenarla, ¿verdad? Eso me va a dar una mejor visualización, analizar la información y ver, porque en el análisis de la información yo también me voy dando cuenta si no tuve errores, digamos, ¿verdad? Porque ustedes saben, ¿verdad? También existe lo del famoso error humano, ¿verdad? Entonces un mal teclazo, una mala orientación o cualquier cosa que nos pudo haber pasado, ¿verdad? Entonces nosotros aquí es donde tenemos chance de poder hacer ese tipo de enmiendas para posteriormente procesarlo y por último desplegar, ¿verdad? Como les decía, no quería avanzar, ¿sí?, sin antes haber platicado un poquito sobre esta
situación. Ok, bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Voy a borrar esto. Espero que en el módulo 2, ¿sí? Podamos nosotros recordar cuáles son las fases y los pasos que esto requiere, ¿sí? Okay. Bueno, entonces ya para adentrarnos un poquito en esta situación, ¿verdad? Los que están en su computador y tienen la oportunidad de poder tener a la mano su libro de Excel, y se van a dar cuenta, ¿verdad? Como les decía, que dependiendo la versión de Office que nosotros tengamos, la versión de Microsoft Excel que tengamos nosotros, vamos a encontrar diferentes vistas, ¿sí? Vistas para poder hacer esta situación, ¿verdad? Entonces sí, para que lo tomemos mucho en cuenta. Algo que acabo de hacer aquí intencionalmente es lo siguiente, y que nos pasa frecuentemente, que minimizamos las barras de herramientas, y nosotros a veces sin querer estamos trabajando, procesando, haciendo cualquier tipo de situaciones en Excel, y en una de esas miramos que se nos desapareció la barra, ¿sí? Y justo cuando uno más necesita las cosas es cuando menos aparecen, ¿verdad? Creo que esto es como una parte de la vida cotidiana, que cuando más necesidad tenemos de algo no lo tenemos, nos empezamos a atormentar aquí, ¿verdad? Entonces, esta parte, digamos, sí es aquí, en cualquier sitio de la barra celeste que tenemos acá, podemos hacer un clic derecho, y hay tres cuestiones aquí que dice personalizar barra de herramientas de acceso rápido, que eso nos permite anclar otros iconos que nosotros querramos, mostrar la barra de herramientas de acceso rápido por encima de las opciones, y está la opción de minimizar la cinta de las opciones, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros tenemos que activar para que nos vuelva a aparecer nuestra cinta de donde están todas las barras de herramientas. Créanme que cuando yo iba adquiriendo conocimientos sobre esta situación y me pasaba esto y hay que me mostraba cómo, aquí es donde viene el famoso, así era o así se hacía, ¿verdad? Creo que a todos en alguna oportunidad nos ha pasado, ¿sí? Entonces es bien importante que nosotros también sepamos ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que eso, como les digo y le vengo recalcando y repitiendo desde el inicio, que son operaciones bastante básicas, en donde nosotros podemos hacer situaciones en este programa de Office, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más. Como les decía, miren, el Office que yo estoy utilizando es una versión de 2007, ¿sí? Donde la parte de los iconos donde me va mostrando las hojas, dice hoja 1, hoja 2, hoja 3, y en vez del símbolo más de la versión avanzada que yo les mostré al inicio en las imágenes, me aparece un icono de una hoja como nueva, ¿verdad? Pues prácticamente esta tiene la misma función que el símbolo más. Yo presiono ahí y me va apareciendo hoja 4, hoja 5 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué otro atajo, por así decirlo, su otra truco, no sé cómo decirles, para poder identificar? En lo personal, a todas las hojas de este libro que yo estoy utilizando ahorita, yo les voy colocando nombre, ¿sí? Yo tengo una forma bien peculiar de poder trabajar, pero por ejemplo, si yo aquí, que es en la hoja 1, voy a colocar todos los datos. Aquí en esta hoja 1 yo voy a hacer, digamos, todo el vaciado de mis datos. Le voy a colocar el nombre, ¿sí? Esta opción, ¿sí? Como les digo, es para identificar yo que tengo, porque es más difícil decir en la hoja 4, en la hoja 5. Entonces,
Hay dos formas de poder cambiarle nombre a esto. Hacemos doble clic o clic derecho, cambiar nombre. Cualquiera de las dos opciones rápidas podemos utilizar esto, ¿verdad? Entonces aquí ya venimos nosotros y le vamos a colocar datos, ¿verdad? Es una cuestión bastante sencilla, ¿verdad? Como les digo, me disculpo nuevamente con las personas pues, que ya tienen conocimiento sobre esto, ¿verdad? Pero como les decía, también se trata de que todos vayamos al mismo ritmo, al mismo nivel de cositas básicas para ir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, yo ya la identifiqué con datos y ustedes ven, ¿verdad? Que automáticamente me cambió el nombre cuando yo lo indiqué, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo tengo otra sábana de datos, ¿sí? Yo tengo otra sábana de datos que lo quiero llamar de igual forma. O, por ejemplo, vamos a trabajar aquí un ejemplo bien básico. Vamos a colocar aquí número, nombre, edad, sexo. ¿Sí? Con cada operación que vamos a ir haciendo, vamos a ir tratando de aprender cosas. Vamos a colocar el 1 y el 2. También me he dado cuenta, ¿verdad? De algunas, me he topado con algunas situaciones de personas, por ejemplo, que hacen esto, 3, 4, 5, etcétera. Van colocando el número y para eso tenemos que ir moviendo las flechitas. Pero también existe la opción automática, ¿sí? De que si nosotros sabemos que queremos llegar hasta el 10, por ejemplo, ¿sí? Existe la operación bien sencilla, bien básica de poder hacer eso. Vamos a seleccionar las dos celdas, ¿verdad? Que ya tenemos nosotros numeradas, el 1 y el 2, ¿verdad? Con el clic sostenido y veramos, y si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior derecha del cuadrito este que se sombreó en negro, nos aparece un puntito negro y se convierte en una crucita. Nos vamos a situar en esa crucita, clic sostenido, y lo vamos a arrastrar hasta el número que nosotros queramos proyectar. En este caso, nosotros tenemos hasta el número 10. ¿Sí? Esa es una opción bastante sencilla, bastante fácil de poder hacer eso. ¿Sí? Entonces aquí podemos colocar, mejor en vez de nombre vamos a colocar municipio. Población. Vamos a manejar esto. Solo 3 columnas. Cantidad, municipio, bueno, vamos a hacer 11, perdón. Hacer los municipios de Zacapa. ¿Sí? Entonces sería Zacapa, San Jorge, San Diego, Escuela, León, Cabaña, Reunión, Guadalán, Sultán, y me falta San Jorge. Ay, señor. Alguien que me ayude, ¿cuál es la que nos falta? Acá por Usumatlán, Inge. Usumatlán. Gracias. Perdón. Estoy nervioso. Entonces, aquí nosotros ya tenemos 2 columnas, ¿verdad? Lo que es la numeración, el nombre de los municipios, y vamos a colocar aquí números aproximados solo por fines de ejemplo, ¿verdad? Voy a hacer así números aleatorios, sin algún tipo de orden
nada. Tengo estos datos acá. Vale. Pero resulta ser que de estos mismos datos, yo tengo que agregar más información en las demás columnas, pero quiero mantener estos datos. Miren, hay varias formas realmente. Cuando es algo pequeño, como lo estamos haciendo ahorita, pues fácil es copiar y pegar en la otra hoja, ¿verdad? Pero cuando queremos nosotros mantener formato, formato se refiere al tipo de letra, tamaño, orientación, ubicación en las celdas, etcétera. ¿Sí? Cuando nosotros queremos mantener todo eso, ¿sí? Entonces es bien básico que nosotros hagamos una copia, ahí sí que es una copia fiel de todo esto que nosotros tenemos acá. ¿Cómo vamos a realizar esta opción? Por eso quería que lo viéramos de esta manera. Nos vamos a situar sobre la hoja que se llama datos, ¿verdad? Que anteriormente se denominaba hoja 1. Vamos a dar siempre clic derecho, ¿sí? Y aquí hay varias opciones. Insertar, eliminar, cambiar nombre, mover o copiar, ver código si lo hiciéramos así, proteger la hoja. Si en determinado momento nosotros queremos cifrar o colocarle alguna contraseña, si enviamos algún archivo que no podemos modificar, pero no queremos que las otras personas vean específicamente esa parte, la podemos proteger, que no lo van a poder abrir, que le podemos también, si ustedes ven, le podemos colocar un fondo, ¿verdad? Un color de la etiqueta, si nosotros queremos, como un sombreadito. Ustedes lo pueden ver así. Son situaciones que a la larga uno va como tomándole cierto, ¿cómo les puedo decir? Como tomando ciertas afinidades con Excel, que nos damos a veces el lujo de colocarle colorcitos o etcétera, ¿verdad? Pero eso ya es independiente de cada quien, ¿sí? Vale. Entonces sigamos, siempre que estamos en clic derecho, ¿verdad? La podemos ocultar también, ¿verdad? Para que no sea fácil de ver y seleccionar todas las hojas, pues lógicamente si yo selecciono esta opción, me va a seleccionar todas las hojas simultáneamente. Pero lo que yo quería, lo primero que yo quería hacer era crear una copia fiel de esta que nosotros ya tenemos aquí, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a esta opción que dice mover o copiar, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad? Que al darle en mover o copiar, nos aparece este tipo de situaciones, ¿sí? Dos cosas. Aquí, en donde dice mover las hojas seleccionadas al libro 1, el libro 1, ¿cuál es? Ese es el libro que nosotros tenemos abierto acá. Si nosotros tuviéramos vinculado a algún otro libro o un libro nuevo, también un libro nuevo, pues nos abriría un archivo nuevo. Y acá nos pregunta dónde queremos ubicarlo, ¿sí? Si en la hoja 2, en la hoja 3, en la hoja 4, en la hoja 5, ¿en qué hoja de estas nosotros queremos hacer esta copia? Regularmente, lo que yo hago para no perder, digamos, el orden, ¿sí? Perdón, esto es lo siguiente. Creo una copia, porque eso es lo que de la hoja de datos, porque como les decía anteriormente, lo que yo quiero crear es una copia fiel de lo que yo tengo. Le doy una copia, pero voy a seleccionar esta parte que dice mover al final, ¿sí? Solo quiero que vean qué es lo que va a pasar aquí. Me creó datos y entre paréntesis tiene 2, porque como tiene el mismo nombre, entonces lo identifica como 2. Cuando yo le di mover al final, vean lo que pasó, ¿verdad? Pues básicamente o prácticamente me lo movió hasta el final de todas las hojas que yo tengo aquí. Ok, pero como les digo, solamente son practicidades que yo utilizo, ¿verdad? Nada más por cuestiones que yo así lo he trabajado siempre y siempre lo hago de esa manera. Pero si yo quiero trasladarme estos datos dos aquí a la par del otro dato, le doy clic sostenido y lo muevo y lo voy a soltar acá, ¿sí? Y como es una copia fiel,
ustedes ven, es exactamente la misma, no me mueve nada, mismo tipo de letra, mismo tamaño, etc. ¿Verdad? Entonces, lo puedo dejar como datos 2 o datos, independientemente del nombre que nosotros le queramos colocar, pero resulta ser que a esta sí nosotros le íbamos a colocar otro tipo de información que no queríamos tener acá o que no nos permitía tener acá. Entonces aquí podemos agregar otros campos. Por ejemplo, la situación socioeconómica. ¿Sí? Pues aquí ya podemos nosotros detallar cualquier tipo de situación. ¿Sí? En eso. Aquí ya avanzamos un poquito, ¿verdad? Como les digo, cómo es crear una copia de los archivos que vamos nosotros teniendo en ese sentido. ¿Sí? Vale. Avancemos un poquito más entonces. Todas las opciones que tenemos en la barra en nuestra barra de herramientas, ¿sí? Todas por lógica pues tienen una utilidad, por algo están allí. Pero vamos a empezar desde lo más básico y lo más sencillo que nosotros podamos hacer en Excel, ¿verdad? Y que es lo que más frecuentemente utilizamos, que es elaborar un gráfico, ¿sí? Hay dos formas, bueno, conozco dos formas, puede que haya más, como les digo, cada día nos vamos topando más con esto de que creemos que sabemos mucho de Excel, pero resulta ser que nos colocan una operación básica y no la sabemos. Es que tenemos dos opciones para poder hacer un gráfico. La primera de ellas es que si nosotros seleccionamos la información, ¿sí? Seleccionamos toda la información, nos vamos a ir aquí a insertar, ¿sí? Porque en insertar está toda la parte esta de los gráficos, ¿verdad? Y vamos a escoger la opción de las columnas para poder hacer la columna en 2D, que es la más común, por así decirlo, ¿verdad? ¿Sí? Al seleccionar esto, ustedes se van a dar cuenta de que automáticamente nos creó el gráfico. ¿Sí? El gráfico lo pueden hacer más grande o más pequeño. Esto tiene 3, 6, 8 lados donde nosotros lo podemos manipular. Pero si ustedes no quieren perder la simetría, ¿sí? Si no quieren perder la simetría de su gráfico, yo les sugiero que lo extiendan de las esquinas, ¿sí? Porque ahí, como cualquier imagen, se va engrandeciendo, se va haciendo más pequeño, pero proporcionalmente, ¿verdad? Porque si nosotros empezamos a ensancharlo, entonces ya se va perdiendo la proporción, o si lo agarramos de arriba para abajo, vean qué feo se ve. Entonces, todo tiene que ser proporcional, entonces yo les sugiero, ¿verdad? Que cuando queramos agrandar un gráfico, siempre lo hagamos cualquiera de las cuatro esquinas que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Esa es, digamos, como la primera forma de poder hacer esto. Conforme nosotros vayamos avanzando en el uso, nos vamos a dar cuenta, porque fue lo que a mí me pasó. Decir, no, este gráfico no es estético, porque realmente a mí no me interesa saber el número o tener colocado el número correlativo de números acá. ¿Sí? No me interesa. Si ustedes se dan cuenta, cuando le hacen clic sobre la imagen, ¿sí? Los datos se iluminan, ¿sí? Y se van a dar cuenta que cada grupo de datos tiene un color de línea. En este caso tenemos como un color lila y como un color azul. Entonces yo no quiero que ya me aparezcan estos números, sino que simple y sencillamente me aparezcan los nombres de los municipios. Y esta es una cosa bien sencilla. Me voy al extremo, acá, y cuando se me coloque esa flecha de doble punto, la doy sostenido, ¿sí? Y la voy a jalar.
no me deja esto. No me deja manipular. Okay. Pero voy a probar de otra forma. Ahorita les voy a decir. Voy a borrar esto. ¿Sí? Y voy a hacer esto. No me deja manipular. Entonces ahora sí, perdón. Que no me deja manipular, no sé por qué. Okay. Vale. Entonces ustedes se dan cuenta. ¿Sí? Ya mi gráfico tiene una mejor visión. ¿Sí? Ya mi gráfico tiene una mejor visión. Y ahí se va a ir viendo de una mejor manera. También, pues, lógicamente, nosotros tenemos algún tipo de cuestiones acá. El título, por ejemplo, de este gráfico, solamente es población. Pero el que lo hayamos hecho automáticamente, que nos lo haya jalado esto, no significa que no lo podemos cambiar. Pues, podemos hacer acá, ¿sí? Un clic sobre el título y ese es fácilmente editable. Población por municipio, departamento de ciudad. ¿Sí? Se dan cuenta que de esa forma es bastante manipulable, como les digo, esa es una de las ventajas y eso es lo que más créanme que más me enamora a mí de Excel, que me permite hacer cualquier tipo de situaciones, ahí sí que a gusto y antojo muchas veces, ¿verdad? Porque conforme uno va avanzando en esta situación, sí, cada vez se va volviendo como más exigente, digamos, en esta cuestión, ¿verdad? Entonces, es esto. Vale. Pero esa es la parte uno que yo les decía, la primera forma de poder sacar el gráfico. Pero voy a borrar, ¿sí? Y muchas veces también podemos utilizar esto. Podemos insertar el gráfico, pero no nos va a aparecer nada, ¿sí? Eso también lo podemos nosotros hacer de cierta manera, ¿sí? Decimos, bueno, y entonces ya seleccioné el gráfico, la forma que quiero, o como sea, pero no tengo mis datos. Eso es un asunto bastante frecuente también que nos topamos en este tipo de situaciones. En este tipo de situaciones, ¿verdad? Que a veces me mandan algún archivo y dicen, mira, ahí te mandé el gráfico, pero resulta ser que no tiene nada. Entonces, es también bien sencillo. Vamos a seleccionar el cuadro donde debería estar el gráfico y vamos a darle clic derecho. Y al darle clic derecho a esta situación, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de que nos aparece una serie de opciones para eso. Cortar, copiar, restablecer las fuentes, cambiar tipo de gráfico, seleccionar datos, mover, asignar algún macro, ¿verdad? Porque también se puede combinar con macros, formatos del área de gráfico, etc. Pero como no tengo datos y no tengo gráfico, entonces voy a seleccionar yo esta parte que dice seleccionar datos. Automáticamente se me va a abrir este cuadro de diálogo, ¿sí? Y acá, donde dice rango de datos del gráfico, ¿sí? Me aparece las celdas por lo que yo vaya seleccionando acá, ¿sí? Voy a repetir. Clic derecho sobre el gráfico, bueno, sobre el marco del gráfico, porque realmente no hay nada. Seleccionar datos. Y ustedes van a ver que automáticamente sale esta parte de aquí como esos puntitos intermitentes, que es lo que me va a ir diciendo qué es lo que yo quiero meter en esta opción, ¿sí? Entonces, vengo yo
y selecciono todo lo que yo quiera meter. Y de esa forma, ustedes se van a dar cuenta de que ya nos apareció nuevamente el gráfico. ¿Sí? Aquí en las etiquetas del eje horizontal me dice que están todos los municipios, ¿verdad? Todos los municipios. Y en la etiqueta de la leyenda me dice que estoy trabajando la población. Si yo tuviera más columnas acá, que no he tomado en cuenta, posteriormente yo las puedo agregar, las puedo editar o las puedo eliminar. ¿Sí? Las quito, ya no pasa nada, ¿verdad? En ese sentido. Pero todo va a depender nosotros de donde nosotros queremos agarrar el origen de los datos. Ya cuando nosotros lo vimos, también podemos invertir, ¿verdad? Las filas por las columnas. ¿Sí? ¿Ven ahí? ¿Cómo lo invertimos? ¿Verdad? De esta forma. Y tenemos los municipios en el eje horizontal y aquí ya nos sale sobre el eje vertical, ¿verdad? Y entonces ya aquí podemos ver nosotros otra forma, u otro estilo del gráfico, por ejemplo, porque aquí ya nosotros lo podemos distinguir por colores, ¿sí? Y ya saber, pues, prácticamente cuál es el color de cada uno. Prácticamente así funciona esto, ¿verdad? O sea, como les digo, lo pueden ustedes variar de cualquier manera. Y es aquí donde nosotros decimos, bueno, tan sencillo que es, o así era, como les decía anteriormente, ¿verdad? Pues, para que vayamos tomando en cuenta eso. Y lo último, pues, sería darle aceptar, ¿verdad? Esto resulta ser, como les digo, fácilmente manipulable, ¿sí? Población por municipio, departamento de Zacapa. ¿Sí? Aquí sobre nuestro lado derecho, ¿verdad? Que tenemos el icono de la información, pero también lo podemos nosotros colocar abajo, o donde nosotros queramos, a donde nos permitan las opciones del gráfico, ¿verdad? Pues, para ver las opciones propiamente del gráfico, para darle ya un poco más de diseño, para ponerlo más coqueto, por así decirlo, hacemos doble clic sobre el gráfico y vamos a ver que automáticamente nos va a mandar a la pestaña de diseño, ¿verdad? Donde me dice que quiero cambiar el tipo de gráfico y lo quiero guardar como una plantilla. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, a mí me pidieron un informe semanal de los nacimientos que se reportaron en cada municipio, por así decirlo, ¿sí? Pero me indican, mire, pero tiene que ser el mismo tipo de gráfico. Pues yo lo guardo para no estar, digamos, modificando tamaños y todo, lo puedo guardar como una plantilla. Y ya sé yo que para ver el nacimiento semanal de los niños por municipios del departamento de Zacapa, voy a utilizar este gráfico, ¿sí? Que es un gráfico de barras, que tiene una escala de cada 200, etcétera. Lo puedo hacer de esa manera, ¿sí? También puedo ver lo de los diseños, ¿verdad? Entonces aquí ustedes van a ver que existen múltiples cuestiones donde nosotros colocamos nuestra leyenda. Esta parte de aquí es lo que nosotros le conocemos como leyenda, ¿sí? Miren la forma en que podemos nosotros ir variando. Vean desde la forma original. Nuestros datos aparecen sobre el eje de las Y, del lado izquierdo. Mi leyenda aparece sobre el lado derecho.
Pero si yo lo cambio de esta manera, ya no tengo eje Y con datos, sino que sobre cada columna, yo ya tengo los datos de la población, ¿sí? Y siempre con el nombre acá, con el nombre del municipio, ¿sí? Y así nosotros podemos ir jugando. Si ustedes se dan cuenta, aquí siempre seguimos con el eje de las Y, con las cantidades sobre las Y, sobre las X, los municipios, pero aquí ya me pasó la vivienda a la parte inferior, ¿sí? Vean, esta es combinada, ¿verdad? Porque muchas veces no tiene líneas, las líneas de proyección acá, entonces, decimos, bueno, necesito algo un poco más preciso, más exacto. Ok, listo. Aquí solamente es el indicativo de la proyección y aquí me dice exactamente qué cantidades tenemos, ¿verdad? Como les decía, podemos nosotros ir variando. Por eso es bien importante, ¿sí?, señalar que no nos debemos de casar única y exclusivamente con un tipo de gráfico. Vean esto es combinado también, ¿sí? Y ya vamos volviendo las originales. Aquí es el mismo de los que ya habíamos visto, pero con el dato dentro de la barra y ya con líneas de tendencia cada uno de los datos, ¿verdad? ¿Sí? Aquí volvemos a lo normal, solo que aquí ya no tiene título, solamente la población. Miren, el título desapareció, ¿verdad? Pero lo importante de esto, compañeros, es que nos podemos ir dando cuenta de que no solo existe un tipo de gráfico. Y esto solamente lo hice con el gráfico de barras, con el gráfico de columnas, perdón, ¿sí? Pero si ustedes pueden ver aquí, perdón, aquí le vamos a dar cambiar tipo de gráfico, ¿sí? Vamos a perder la visión, ¿sí? Miren cuántos gráficos de columnas hay. O sea, diferentes, hasta ya si ya nosotros lo queremos hacer en 3D, por ejemplo, y solo estoy viendo los gráficos de columnas. Y aquí están los diseños, ¿ya? Diseños y los diseños y estilos, colores. Ahí sí que todos los tamaños, sabores, colores, todo, ¿verdad? Como les digo, conforme uno va profundizando en este asunto del Excel, se va familiarizando más, dice, no, yo no quiero ver de esta forma, de esta manera, ¿sí? Miren, esa es una forma combinada, vista en 3D, ¿sí? De todos los diseños, ¿sí? Y ya lo pasamos a un diseño de líneas, ¿sí? Líneas unidas. Y que de igual forma, ¿sí?, vamos a ir teniendo diferentes estilos. Como les digo, yo sí soy bien práctico en el sentido de decir, no, ese tipo de gráfico no funciona porque no me da representatividad, porque no es llamativo, porque es aburrido, ¿verdad? También he llegado a decir que algunos gráficos son aburridos porque no les encuentro ningún tipo de sentido, ¿verdad? Muchas veces las formas y los colores, ¿verdad? Miren ese es un tipo combinado entre líneas y entre columnas. Este es un poquito más como una línea de tendencia, ¿sí? Este ya lo pudiéramos usar más combinado, que también tuviera datos aquí en el otro eje. Si yo quisiera colocar ahí en el otro eje datos, ¿verdad? Están los circulares y los famosos pastel, ¿verdad? Que como así les llamamos, ¿verdad? Estos pues prácticamente son los que funcionan cuando específicamente hablamos de poblaciones, ¿verdad? O los índices de desigualdad y cualquier otra situación.
¿verdad? Ahí lo podemos ir viendo. Ah, pero es que este me quedó adentro. Bueno, no pasa nada. Lo jalo y lo muevo. Ahí no importa. Pero su línea siempre la va a ir sacando la proyección. ¿Sí? Como les decía al inicio, en este programa no hay como una situación que esta sola me quedó muy cerquita de Riondo. Bueno, lo hago más, lo saco. O sea, no hay una forma de decir, no, es que así me lo tiró el programa, o así me lo tiró Excel, ¿verdad? Ni modo. Bueno, los datos, pues de planos, él va a proyectar los datos que nosotros le estemos indicando definitivamente, pero por cuestiones de estética, forma, visualización, sino forma de decir, así me lo tiró. Sí, lógicamente, automáticamente va a tirar algo, pero me está dando la opción de poder acomodarlo, de poder agregarle, de poder quitarle, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que nosotros vayamos queriendo, ¿verdad? Hasta lo que barra, ¿sí? Para hacer algún tipo de comparación de precios, por ejemplo, este pudiera ser muy útil, ¿sí? Y como les digo, ahí pueden observar ustedes, dependiendo la versión, las versiones más actuales tienen estas y muchas más formas de poder representarlo, ¿verdad? Como les digo, hay áreas, dispersiones, formas de cotizaciones, anillos, ¿sí? Que es de esa forma, pero lógicamente aquí es donde yo les digo, bueno, ¿será que realmente para identificar ese tipo de población dentro de los municipios del departamento de Zacapa, esa gráfica será la más adecuada a la vista? Pues definitivamente no. Por eso es que yo les decía, cada situación que nosotros tratamos de interpretar o desplegar, tenemos que tener muy en cuenta el tipo de datos. No lo vamos a hacer. Sí necesito que me traigan esta situación en un gráfico. Ok, entonces se lleva un gráfico, pero bueno, depende mucho como les digo, la visualización que nosotros le queramos dar. Y eso sí va a ser conforme nosotros vayamos avanzando, conforme ustedes vayan viendo, se vayan familiarizando en esto, ¿sí? Se van a dar cuenta de que todas las opciones nos van a servir, ¿verdad? Esto es, digamos, prácticamente como la parte inicial o lo más fundamental que nosotros utilizamos en la creación de la base de datos, que ya lo hablamos, que están dos fases, ¿verdad? Como les digo, no tengan miedo a decir es que es una base de datos muy grande, es que es una base de datos con muchos datos y no la voy a poder manipular, por ejemplo. Les voy a mostrar brevemente una tabla en Excel. No sé si logran ver que sí se cambió el libro, licenciada, perdón. No, no, ingeniero, no. ¿No? Ok, voy. Voy a ver, perdón. ¿Ahora? Sí, ingeniero. Ok, muchas gracias, perdón. Ok, les voy a mostrar brevemente este archivo, ¿sí? Que si ustedes se dan cuenta, tiene ocupadas, le voy a quitar los filtros. Vamos. Perdonen si voy un poco rápido, pero posteriormente vamos a hacerlo para poder ver. Si ustedes se dan cuenta, este archivo en particular tiene utilizadas 16.700 filas, ¿sí?
16.700 filas. Y tiene hasta la letra O. Estamos hablando prácticamente de 3, 4, 5, 6, 7. De 15 columnas, asumiendo que todo estuviera lleno, ¿verdad? De 15 columnas, ¿sí? Por las 16.000, perdón. Por las 16.000 filas que estamos nosotros utilizando. Imagínense esta cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Hagamos una operación básica aquí rápido y así aprovechamos también a aprender esto, pues para quienes no lo sabemos. En Excel, cuando queremos hacer una operación, da lo mismo colocar el símbolo más, ¿sí? Entonces, en este caso voy a decir 16.700, ¿sí? Por 15. Quiere decir que estamos utilizando 250.500 celdas para este archivo. Imagínense, más de 250.000 de celdas, ¿sí? Les decía anteriormente que en Excel da lo mismo colocar el símbolo más para hacer una operación o colocar el símbolo igual. Da exactamente lo mismo, ¿sí? Da exactamente lo mismo, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, aquí en la barra, recordamos cómo se llamaba esta, la barra de las funciones, o el FDX, me va mostrando qué operaciones son las que estoy haciendo. O independientemente de donde yo me ubique, les va a ir mostrando esto, ¿verdad? Y aquí, pues la celda en la que estoy, ¿verdad? Entonces, es que son muchos datos, decimos a veces. Es que es demasiado. Créanme, con Excel, esta base de datos que ustedes ven acá, ¿sí? Se hace nada cuando llegamos a esto, miren, y hacemos una tabla dinámica. En la próxima sesión es que vamos a aprender a hacer una tabla dinámica, pero los quiero dejar con esta inquietud, que toda esta inmensa base de datos que nosotros tenemos acá, lo podemos reducir a esto, dependiendo qué es lo que nosotros vayamos a querer. Ahí podemos filtrar, ahí podemos hacer cualquier tipo de situación, ¿verdad? Algo básico solo antes de poder finalizar es que, por ejemplo, bueno, aquí estoy de vuelta, justo hice de vuelta ahí, perdón, en la celda A1, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, solo quisiera ver los datos de la finca Río Zarco. ¿Sí? Lo que tengo aquí son nombres de fincas. Entonces, si yo quisiera ver rápido Río Zarco, miren qué difícil y qué complicado me es estar moviéndome con la barra de movimiento vertical y encontrar. Vean qué difícil es esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Perdón, es que huele a tierra mojada y ojalá que el Señor nos diera su bendición de que llueva el día de hoy. Ese ratito estaba tronando. Para colocarle filtros, vamos a seleccionar toda la primera fila, toda la fila 1, la seleccionamos y nos vamos a ir a esta pestaña que dice datos, ¿sí? Y acá hay un filtro, ahí lo dice y está un icono de un filtro. Lo presionamos y automáticamente en cada celda se colocó una pestañita como una flechita para abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queríamos ver? Les había comentado, lo que hacía la finca Río Zarco. ¿Ok? Entonces despliego aquí. Y aquí me aparecen todos los nombres de las fincas, ¿ves? Todos. Pero como yo solo quiero ver Río Zarco, aquí donde dice seleccionar todo, le quito el check. Y solo voy a seleccionar Río Zarco. Y le doy a aceptar. Ahí pueden ver ustedes que me ocultó todas las demás fincas. Y solo me va a aparecer Río Zarco. Ya no veo Pataste, ya no veo Guajiro, ya no veo nada.
¿sí? Solamente la finca Río Sarco, ¿sí? Y quiero ver únicamente el mes de marzo, por ejemplo. Quiero ver la finca Río Sarco el mes de marzo. Me voy a la opción de marzo, quito el check y selecciono el número 3. Aquí están los datos de Río Sarco del mes este, ¿sí? Pero quiero ver específicamente el PANTE, es como decir un lote, el PANTE 1.1, solo los datos del 1.1. Miren, de la gran cantidad de datos que tenía, miren solo los poquitos que se me van convirtiendo porque estoy aplicando filtros. ¿Sí? Ah, bueno, quiero ser más específico todavía. Quiero ir a un centro frutero. El PANTE 1.1 tiene esta cantidad de fruteros y yo solamente quiero ver el frutero número 8. ¿Ok? Ahí está. Solo el frutero 8. De una gran cantidad ya voy a menos. ¿Sí? Y en el centro frutero 8, por ejemplo, yo quiero ver en la trampa número 3, ¿cuántos rincóforos, perdón, qué número de palma? No, ese número de palma no. ¿Cuántos rincóforos tengo, por ejemplo? Rincóforos es el picudo de la palma, ¿sí? En el centro frutero 8, de la hilera 5, en la palma número 3, en la trampa 9, tengo 25 rincóforos y tengo 18 metamáceos, que es otro insecto, ¿verdad? Entonces, como yo quería ser específico de esa situación, mire, sobre eso quiero yo hacer un gráfico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como les digo y les vengo manifestando, no le tengamos miedo, perdámosle el temor, ¿sí? Perdámosle el temor a lo que es la utilización de Microsoft Excel para cualquier tipo de aplicaciones, como les digo, para datos alfanuméricos, numéricos, solo datos textos, como ustedes lo quieran, ¿verdad? Entonces, creo que estamos sobre el tiempo, solamente tenemos 5 minutos por si alguien quiere hacer algún tipo de comentario o alguna consulta. Estoy con todo gusto para poder responder y en este momento le cedo el espacio a la maestra Villatoro para que desde el panel de control pueda dar la palabra o si alguien quiere escribir o decir algún comentario. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos a la licenciada Janet, que ella nos va a poder responder a todos los comentarios, ¿verdad?, sobre una segunda fase de esta actividad. Okay. Muchísimas gracias, maestra Villatoro. Igualmente al maestro Cristian Rosales por darnos esta conferencia de Microsoft Excel Básico 1. Cuando hablamos de darle continuidad, ¿verdad? Anteriormente hablábamos con el maestro Rosales la posibilidad de extendernos a un curso libre. Entonces necesitamos que ustedes en los mensajes nos dejen esa inquietud, ¿verdad? De que si les parece o no continuar con este curso en sus demás fases a través del curso libre, y asimismo le vamos a ceder el espacio en estos momentos al maestro Carlos Augusto Vargas Gálvez, director del Centro Universitario de Zacapa. Sí, gracias, licenciada. Primero, pues siempre darle gracias a Dios por poder dirigirme a todos ustedes y decirles que como Centro Universitario de Zacapa es parte de los 3 ejes que estamos apoyando a toda la población guatemalteca para la situación que estamos pasando en nuestro país. Así que agradecer a su programa de extensión, específicamente a su persona y a todo el equipo, licenciada. También al Departamento de Estudios de Posgrado, a la licenciada Sonia Villatoro por todo el apoyo brindado en la logística y en el apoyo, porque atrás de esta conferencia pues hay muchas personas que están involucradas. Y sobre todo un agradecimiento muy especial al maestro Cristian Rosales por esta conferencia que tanta necesidad se tiene en estos momentos para poder fortalecer nuevas competencias.
esperemos poder continuar también con las mismas. Les haremos llegar las diferentes conferencias que tengamos después de Semana Santa para poder seguir fortaleciendo nuevas competencias. Así que de parte del CUNSAC, muy agradecidos, muy contentos también de poder servir a la población zacapaneca y estamos a la orden en lo que podamos apoyarlos. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por su intervención al maestro Carlos Vargas. Nuevamente el agradecimiento al maestro Cristian Rosales por por brindarnos esta conferencia. Estuve revisando mensajes y ustedes sugieren la segunda parte de esta conferencia. Les comento, los cursos libres contarán con 3 módulos diferentes, y si el maestro Rosales está de acuerdo en brindarnos los siguientes 3 módulos, con muchísimo gusto. ¿Puedo tomar la palabra? Sí, claro. Ok, gracias, licenciada Janet. Sí, también me dio mucho gusto escuchar a nuestro director, ¿verdad?, quien lo había saludado al inicio de la conferencia, ¿verdad? Y como él indica, nosotros pues estamos haciendo este tipo de aportes, ¿verdad?, que de una forma vienen a paliar esta situación que nosotros estamos viviendo como país y realmente pues a nivel mundial este tipo de situaciones. Es bien importante señalar, ¿verdad?, que nuestras autoridades desde el Consejo Directivo, nuestro director, coordinadores de carrera, en este caso la directora de estudios de posgrado también, quien es nuestra coordinadora académica también, es toda una extensión, que están haciendo todos los esfuerzos para poder llegar a ustedes. Créanme, y no me apena decírselos, que esta herramienta de Meet es la primera vez que lo utilizo. Por lo visto sí, ya me estoy familiarizando bastante con ella, ¿verdad? Porque sí me da bastante practicidad y por eso pues hago extensiva la felicitación a la maestra Villatoro por este tipo de situaciones. Y por supuesto yo también he estado logrando leer acá algunos de los comentarios que sugieren pues que sigamos con esto. Como les decía a la licenciada Janet, y le tomo la palabra con todo gusto, ¿verdad? Porque lo vamos a tener que realizar de esta forma virtual. Estoy anuente a que podamos hacer la planificación, ¿verdad? Y todo lo concerniente a los cursos libres en lo que corresponde a Microsoft Excel. Y posteriormente, o en ese ínterin, también ir desarrollando otros tipos de cursos cortos. Con esto, si se dieron cuenta, la hora y media se pasó volando, ¿verdad? Y hicimos un par de cositas nada más, pero como les digo, esto es tan extenso, ¿verdad? Pero con todo gusto, yo estoy para servirles y desde ya me pueden tomar en cuenta para la realización del curso libre. Y pues lógicamente vamos a utilizar esta metodología. Con todo gusto, la licenciada Janet tiene puerta abierta para poder compartirles mi correo electrónico para poder hacer cualquier tipo de sugerencias que puedan ayudar a enriquecer los siguientes módulos. Entonces me voy a despedir de una vez, ¿verdad? Gracias nuevamente a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de estar comunicándonos a través de este medio tecnológico, y a todas las personas que intervinieron para que esto fuera realidad, y todas las personas que muy amablemente se tomaron el tiempo para poder seguirnos y así de esta forma enriquecer un poquito más nuestro conocimiento, que como les decía anteriormente, saber más no ocupa más espacio. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Feliz Viernes de Dolores, aunque estén encerraditos en nuestras casas, ¿verdad? Pero feliz Viernes de Dolores, y pues ya el domingo pues es el día de Jesús de las Palmas, como regularmente le conocemos al Domingo de Ramos, y espero en Dios y de parte de mi familia que tengan una excelente Semana Santa y que la vivamos desde nuestras casas como debería ser, enfocados, concentrados, haciendo todo lo que pues esté en nuestras manos para poder cumplir con la Semana Nueva y en esta oportunidad desde nuestras casas. Se los aprecia con mucho respeto y cariño, que Dios me lo bendiga.